Hola, ¿cómo están? Espero que nos encontremos muy bien el día de hoy. Continuamos con estas clases de nivel 2. Hoy vamos a tocar el tema del tema 8 que está en la página 44, que se llama ¿Cómo obra el Espíritu Santo en nosotros? El Espíritu de Dios nos es dado por el Padre para cuatro cosas fundamentales. Uno, para guiarnos en el tema de la salvación. Dos, para santificarnos. Tres, para desarrollar una buena mayordomía de las cosas que Dios nos ha dado. Y cuatro, para capacitarnos para el servicio al que Dios nos llama. Cuando nosotros hablamos de la obra del Espíritu Santo, nosotros estamos hablando de esa manifestación del Espíritu Santo a través de nosotros. De hecho, cuando el Espíritu Santo vino a nuestras vidas, Dios nos lo mandó como nuestro consolador, como nuestro ayudador, como nuestro maestro, como nuestro guía, como nuestro santificador. Pero cuando nosotros empezamos a dimensionar, a vivir esta obra del Espíritu, lo que nosotros necesitamos comprender y saber es de que Dios está haciendo algo a favor de nosotros y que esa obra está produciendo en nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros desarrollamos como todo ese panorama, cuando nosotros empezamos a mirar, entonces lo que nosotros hacemos es de que esa obra que nosotros no percibimos de entrada, la estamos viendo en cada momento, en cada circunstancia, partícipe en cada momento, en cada relación. Entonces, cada que nosotros vamos por el camino, nosotros vamos en la dirección, nosotros vamos caminando hacia ese rumbo, lo que nosotros estamos haciendo es participando de la obra del Espíritu. Entonces, cuando nosotros participamos de la obra del Espíritu, que ya participamos en ella a través del día que nosotros aceptamos la salvación, que nosotros aceptamos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, lo que nosotros estamos desarrollando adicionalmente es una vida que el Espíritu Santo comienza a participar directamente en cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros miramos esa situación, nosotros podemos decir que a través de la salvación Él nos da convicción de pecado, que es lo que dice Juan 16, 8 al 11. También nos da la convicción de quién es Señor, que es lo que dice 1 Corintios 12, 3. También está regenerando nuestro espíritu, o sea, nos está llevando a una vida espiritual ideal, o sea, nos lleva al punto donde deberíamos de estar, que es Juan 3:3 y 2 Corintios 5:17. También sanando, restaurando, trayendo libertad a nuestra vida completamente, pero también da testimonio a nuestro espíritu de que somos salvos y que nos enseña que Dios ha concedido. También hace parte del cambio continuo en nuestras actitudes o motivaciones, nos recuerda la palabra de Dios. Cuando somos tomados por sorpresa y necesitamos dar testimonio, hay una frase que es muy determinante y es, Él nos dará qué debemos de hablar, qué debemos de decir. Entonces, cuando nosotros entendemos esta parte, lo que nosotros estamos viviendo, comprendiendo, desarrollando, es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Necesitamos saber, entender, comprender, vivir de acuerdo a su propósito y de acuerdo a su voluntad. Nosotros no podemos actuar de una manera equivocada, errónea, no podemos actuar suponiendo o viviendo por meros acciones. Nosotros necesitamos ir un poquito más allá, a empezar a tener una percepción espiritual mucho más alta cuando pasamos por las adversidades, cuando nos advierte los obstáculos, cuando tenemos que ir a enfrentar el mal, cuando nos capacita con sus dones. Entonces, toda esa vida espiritual que nosotros estamos viendo, esa obra del Espíritu comienza a actuar en cada uno de nosotros y comienza a desarrollar patrones de vida, factores de comportamiento, comienza a desarrollar argumentos que hacen que nosotros como creyentes podamos vivir y podamos dimensionar. O sea, no es solamente una historia, no es solamente un mito, digámoslo así, sino que es una vida real en la vida de nosotros y que esa vida se nota, se hace manifiesta, puede actuar y vivir de acuerdo al propósito y a la voluntad de Dios. Nosotros necesitamos estar conectados a esa tarea, necesitamos vivir en una dimensión correcta, justa y propia, porque esa dimensión justa, correcta y propia es la que brinda a nuestras vidas la capacidad de reaccionar, de entender, de saber que lo que estamos haciendo es lo correcto.
Muchas veces nos pasa de que cuando nosotros empezamos a vivir y tenemos un conflicto, puede que no salga lo mejor de nosotros y no sale porque no hemos permitido que la obra del Espíritu Santo se haga manifiesta en nuestra vida. Pero cuando nosotros empezamos a mirar esa obra del Espíritu, nosotros la podemos percibir de una manera gradual. Cuando nosotros empezamos a entender de que, o a comprender que nuestras reacciones en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de entregar todas las cosas, ya no es igual. O sea, ya no, nosotros no decimos palabras equivocadas, no nos enojamos de esa manera, empezamos a actuar de una manera diferente. Cada uno de nosotros necesitamos actuar en la dirección y en la comprensión correcta. Cada uno de nosotros necesitamos vivir de que esa obra se está percibiendo en cada uno de nosotros. Nosotros necesitamos vivir en la voluntad de Dios, en la soberanía de Dios, y para que eso ocurra necesitamos actuar en esa soberanía. Por ello nosotros necesitamos realmente anhelar que esa obra del Espíritu se haga manifiesta en nosotros. Santiago 4 siempre nos ha dicho de que si tenemos una necesidad, pidámosela a Dios, y que esa necesidad nosotros necesitamos escucharla, pedírsela. Juan nos dijo en los evangelios es que si tuviéramos necesidad del Espíritu, Él nos lo daría en gran manera. Entonces esa necesidad que nosotros percibimos es lo que nosotros necesitamos comprender. Cuando nosotros entramos en esa dimensión o cuando nosotros hablamos de esa relación, casi que nosotros vemos cada una de las maneras que hacemos. Por ejemplo, como esposos podemos percibir la obra del Espíritu en nuestra pareja y en nuestras vidas. En nuestros hijos podemos percibir la obra del Espíritu. Cada uno de nosotros podemos percibir esa obra espiritual. Pero cuando nosotros tenemos esa conexión, cuando nosotros entendemos toda esa parte, entonces casi que gradualmente nosotros vamos viendo los cambios. ¿Qué pasa, digamos, en un primer paso? Si no fuéramos a mirarlo como en pasos. El primer paso es cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, trayendo convicción de pecado y arrepentimiento para entrar en la salvación de Jesús. Casi que lo primero que nosotros aprendemos en la obra del Espíritu es a entender que si estamos pecando, ¿qué estamos haciendo? Esa convicción, que es lo que nos dice 1 Corintios 12:3, que es lo que automáticamente nos va a decir, ojo, mira, eso es peligroso, eso tiene su riesgo. Eso que nosotros estamos hablando es realmente la cultura del Espíritu que está hablando a nuestras vidas. Lo que nosotros tenemos es que entender de que esa regeneración, o sea, como está escrito en 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron, y aquí todos son hechas nuevas. Esa regeneración es la primera obra que hace el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, cuando nosotros entendemos esa primera obra que nos cambia de naturaleza, cambia nuestra forma de ver, cambia nuestra vida, cambia lo que estamos haciendo, entonces lo que nosotros estamos comprendiendo es de que Dios está haciendo algo en nosotros y que esa forma de nosotros vivirla, entenderla, desarrollarla, hace que lo que nosotros podamos ser sentidos o ser atraídos hacia Él. No podemos actuar, no podemos hacer cosas sin que esa obra del Espíritu, ese arrepentimiento, esa convicción de salvación, obre en nuestras vidas. Lo segundo que va a pasar o en ese proceso de relación con el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo viene sobre nosotros en el bautismo del Espíritu. Ya lo hemos hablado antes en clases anteriores acerca del bautismo del Espíritu. Es una obra espiritual, es una obra en la cual el Espíritu Santo, nosotros somos sumergidos completamente en el Espíritu y nosotros participamos de la obra del Espíritu. Cada uno de nosotros entendemos, dimensionamos cada uno de esas áreas, cada una de esas aspectos que nosotros necesitamos entender y desarrollar. La naturaleza espiritual lo que hace es que nosotros podamos emprender a comprender cómo se mueve el mundo espiritual. Hechos 1:8 dice que nosotros debemos de recibir el Espíritu Santo para recibir poder y así ser testigos. O sea, que ese bautismo tiene que ayudarnos a testificar, a hablar, a comprender, a que nuestra forma de hablar hace que esa obra espiritual cumpla con el objetivo en nuestras vidas. Nosotros no podemos seguir siendo creyentes de iglesia
o creyentes de una silla, teniendo la oportunidad de ayudar a otros en la salvación, teniendo la oportunidad de otros ser conectados a ese mover espiritual, a esa voluntad divina. Nosotros necesitamos estar conectados a la tarea, al propósito, a la visión de Dios. Y esa visión de Dios es conectada, es viva cuando nosotros entendemos y comprendemos de que Dios tiene el control de las cosas. Nosotros no podemos hablar de una vida espiritual sana o una vida espiritual del bautismo sin testimonio. Es imposible hablar de lo uno o de lo otro. Entonces nosotros necesitamos comprender, desarrollar, vivir y saber de que Dios tiene el control de las cosas para nuestra vida. La tercera es la llenura del Espíritu. Entonces tenemos la convicción del Espíritu acerca de la salvación, acerca del arrepentimiento. Dos, el tema del bautismo, pero la tercera tiene que ver con la llenura. Y ese anhelo y esa obra tiene que ser muy específica. Nosotros no podemos hablar de llenura espiritual sin entender la obra del Espíritu. La obra del Espíritu es para que nosotros tengamos plenitud, gozo, que nosotros podamos desarrollar una vida espiritual sana, una vida espiritual completa y concreta. Cada uno de nosotros necesitamos desarrollar tareas de vida, tareas de fe, tareas de bendición, pero esa llenura espiritual, esa llenura hace de que nosotros podamos decir, estoy sumergido, participo y entro en esa situación o en ese mover en el que nosotros hacemos de que nuestra vida sea diferente. Casi que nosotros estamos diciendo, estoy llenando mi vida, estoy alimentándome, estoy creciendo espiritualmente. El crecimiento espiritual es punto fundamental en esa obra espiritual. Cuando yo puedo leer las escrituras, cuando yo puedo leer la Biblia, cuando yo puedo entender, comprender, sostener una comunión firme con Dios, lo que estoy diciendo es, tengo llenura espiritual, estoy siendo alimentado, estoy siendo procesado, estoy aumentando mi fe, aumentando mi vida y desarrollando aspectos que me ayudan a entender y a comprender qué es lo que Dios está haciendo a favor mío. Cuando nosotros dimensionamos, comprendemos esa parte, entonces nosotros estamos pasando de una vida pecadora a ese modelo final de ser creyentes exitosos, de ser creyentes firmes en la palabra, firmes en fe, firmes en la santidad, firmes en los principios, en valores claros que la palabra de Dios nos habla. Y la cuarta paso de esa obra en el Espíritu, entonces nosotros hablamos de una plenitud espiritual. Vamos a leer lo que dice Efesios 1:17. Lo voy a buscar y lo vamos a leer. Efesios 1:17. Efesios 1:17. Voy a leerlo desde el 15. Por esta causa yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria para de su herencia en los santos y cuál es su preeminente grandeza, su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Versículo 20. La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad, sobre poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino en el siglo venidero. Y sometió todas estas cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza de todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Mire que la promesa es clara y específica, es la plenitud de lo que lo llena todo. Fuimos colocados en lugares de autoridad, fuimos colocados en lugares de bendición, fuimos colocados en lugares que nos van a ayudar a ser edificados, a crecer, a desarrollar, ayudar a que esa plenitud, a que esa obra espiritual nosotros la podamos llevar en cada uno de los lugares de la iglesia. Y la iglesia no es el lugar físico, la iglesia somos nosotros. Y lo que nosotros estamos diciendo es, vas a llevar la bendición espiritual
a otros miembros de la iglesia, a otros miembros de la comunidad. Es imposible hablar de una llenura, de una plenitud, cuando nosotros no queremos ayudar a otros. Entonces, cuando uno empieza a entender cuáles son los pasos de uno diría, pero Giovanni, ¿cómo podemos ser llenos? Habrán pasos, habrán argumentos, habrán situaciones como tal. Hay un tema que es muy importante y está en Efesios 5:15. Voy a leerlo para que lo miremos. Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Entonces, cuando nosotros desarrollamos eso, casi que una persona para embriagarse no lo toma una sola vez, permanece embriagada, sino que cada vez desea embriagarse, toma nuevamente. Lo que la palabra nos está indicando entonces es que estar llenos del Espíritu Santo no es un asunto de una sola vez, sino que requiere constantemente que tomemos de él. O sea, no podemos hablar de una llenura espiritual. Si, ay, sí, Giovanni, ve, hace un mes tuve una experiencia espiritual buenísima. No, o sea, realmente no es eso. Lo que estamos hablando es que todos los días, cada momento, nosotros podemos decir, sí, tengo una experiencia viva con el Espíritu Santo. Tengo esa sensación de llenura, esa plenitud, porque no podemos ser eh, emocionales, digámoslo así, o temporales en el que, ay, sí, viene un gran avivamiento, entonces participo del avivamiento y se acaba. No, nosotros necesitamos entender de que cada uno de nosotros todos los días necesitamos ir a la fuente. Cada uno de nosotros necesitamos ir a la fuente. Y esa fuente es clave, es importantísima para eso. Entonces nosotros no nos podemos desconectar de la fuente. Yo no puedo ser lleno, vivir en la plenitud, entenderlo ahora si me desconecto del espíritu. No, por el contrario, yo tengo que tratar todos los días de conectarme más y más, porque esa conexión lo que va a hacer es que yo pueda actuar de una manera correcta, sabia, prudente, que yo pueda hacer las cosas como el Espíritu Santo quiere que yo las haga. O sea, no podemos seguir actuando o viviendo de una manera equivocada, no, nosotros necesitamos estar en conexión, en conexión, en conexión, porque esa conexión es lo que nos va a ayudar. Lo segundo que nosotros necesitamos entender de este pasaje es que la persona que se embriaga es la que busca el licor. O sea, si usted quiere ser lleno del Espíritu, ¿quién tiene que buscar el Espíritu? Usted, yo. No es una situación que se viva de la comunidad, es algo que se vive de la intimidad, pero que yo lo llevo a la comunidad. Yo no puedo hablar de una llenura espiritual, yo no puedo hablar de ser pleno en el Espíritu si yo no busco. Yo necesito buscar y buscar demanda comunión, buscar demanda acercarme, comunión demanda yo inclinar mi corazón, entregarme el libre albedrío y solamente, Señor, vivo para hacer tu voluntad, vivo para hacer el propósito, vivo para hacer las tareas. Nosotros no podemos seguir caminando, digámoslo así, en rumbos diferentes. No, nosotros somos personas de objetivos específicos, personas de metas específicas, personas que caminan en rumbos de acuerdo al propósito de Dios, pero para poder desarrollar eso, para poder vivirlo, para poder comprenderlo, lo que necesitamos es caminar en la dimensión que Dios quiere que yo camine. Y para poder yo caminar en esa dimensión, yo tengo que ir a buscarlo, tengo que ir a acercarme, tengo que ir a caminar, tengo que ir a luchar. Nosotros necesitamos ver, comprender, asimilar lo que Dios está haciendo. Nosotros no podemos seguir caminando en rumbos diferentes, no. Nosotros caminamos a la fuente, vamos a caminar a buscar nuestra fuente, a buscar esa llenura y la buscamos a través de una relación puntual con Dios. Es una decisión que tiene que ver con nosotros. Voy a leer lo que dice Deuteronomio 30:19. Deuteronomio
30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, y os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a él, porque él es la vida para ti y la prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que te juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te habría de dar. Hoy nosotros somos responsables de escoger. Si escogemos la vida, si escogemos la muerte, si escogemos la bendición o si escogemos la maldición. Pero cuando yo tomo la decisión de escoger esa búsqueda de Dios, entonces estoy diciendo que voy a alargar mis días, voy a alargar la vida de mi generación y voy a caminar en la dirección correcta. Cuando nosotros hablamos de esa segunda parte, entonces, ¿hacia dónde yo voy? Tercero, hay una cosa que es muy importante, aun cuando la persona es la que decide tomar para embriagarse, en realidad el grado de embriaguez no depende de la persona, sino del licor que ingiere y de que cómo actúa en el organismo. Claramente, cuando nosotros empezamos a participar de la obra del Espíritu, esa embriaguez, esa llenura, esa plenitud, no solo ocurre porque me tomé una y ya. ¿Cómo estamos emocionalmente? ¿Cómo realmente nuestra vida reacciona? Cuando somos personas de una vida sana, de una vida emocional estable, de una persona de inteligencia emocional, entendemos que la obra del Espíritu va muy rápido. Cuando nosotros tenemos problemas emocionales, cuando nosotros tenemos un montón de prevenciones de temor, entonces la obra del Espíritu tiende a estancarse. Pero lo que nosotros necesitamos es empezar a experimentar esa libertad, y es hacia donde está trabajando la obra del Espíritu, hacia la libertad, hacia el arrepentimiento, hacia ese momento. Lo que nosotros necesitamos es que cada una de esas interacciones, cada momento, cada tiempo que yo invierto, entonces ese momento, ese tiempo, esa interacción va a empezar a evidenciar que la obra del Espíritu es una realidad para nosotros. Y el cuarto es el proceso del aprendizaje, porque cuando nosotros hablamos de un aprendizaje, entonces ese proceso de aprendizaje tiene que ver mucho con la interacción, con la vivencia. Cada uno de nosotros, en nuestra forma de ver, en nuestra forma de entender, en nuestra forma de percibir con este cuerpo, con nuestras emociones, desarrollamos un aprendizaje y decimos, sí, esto le gusta al Espíritu Santo, esto es lo que Él pretende de mí. Entonces, cada día ese aprendizaje comienzo yo a practicarlo, a entenderlo. No podemos hablar de una vida espiritual, no podemos hablar de una obra del Espíritu y que nosotros no la entendamos. El primer interesado en que nosotros entendamos la obra del Espíritu es el mismo Espíritu Santo. El primer interesado en saber de que nosotros estamos viendo, percibiendo, comprendiendo es el Espíritu Santo. Nosotros no podemos actuar, vivir o creer que estamos desarrollando cosas correctas aparte de Él. Eso es un error, es una equivocación. Los procesos de aprendizaje son procesos que se van creando, se van desarrollando. Todos seguimos creciendo y creyendo y avanzando en la misma medida, en el mismo tiempo. Nosotros necesitamos desarrollar, entender, comprender, ver, vivir cosas, pero esas experiencias de aprendizaje solo se transmiten con una obra del Espíritu Santo en plenitud. Es nuestra necesidad, es nuestro propósito hacer eso. Pero Giovanni, entonces uno cómo sostiene esa llenura. La vida cotidiana está llena de situaciones que implican retos, decisiones, obstáculos, dificultades. Esas situaciones, si no nos cuidamos en la forma de enfrentarlas, tienden a generar ansiedad, frustración, confusión, desesperación. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que decir, bueno, la obra del Espíritu está tocando mi vida. Sí. ¿Es la obra del Espíritu la que está actuando en mi vida? Sí. Cada uno de nosotros necesitamos desarrollar, entender, y los pasos para cuidar o para permanecer en eso están en
en el mismo pasaje. ¿Cómo andamos? Dice, andemos con diligencia, no como necios, no en nuestras fuerzas, no en nuestras ideas, no, sino como sabios, o sea, con dirección espiritual. No seamos insensatos, o sea, no actuemos sin pensar. Yo creo que una de las cosas que a nosotros como creyentes nos hacen mucho daño es cuando hacemos las cosas sin pensar, sin meditar. Eso nos hace mucho daño. Que además de pensar y meditar, que sean en la voluntad de Dios, que implica que, como está escrito en Romanos 12:2, versículo que muchos conocemos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que conocéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, el ser enseñado por el Espíritu me ayuda a entender completamente cuál es la voluntad de Dios. No podemos actuar ni pensar como la carne piensa o como el mundo piensa. No, nosotros necesitamos actuar bajo la dirección de Dios. Y todo ello implica, porque los días son ¿qué? Malos. Hay días que son días difíciles, hay días que son días en los cuales exigen que usted sea 100% espiritual. Y no es hoy, no es mañana, es siempre. Nuestras respuestas hacia las circunstancias demandan de que yo evidencie la obra del Espíritu. Nosotros no podemos seguir actuando como personas ahí, sueltas en la calle. No, necesitamos estar conectados. Y notemos algo importante de estas instrucciones. Uno, no son sugerencias, son órdenes. No es, ay, vea, yo le sugiero que sea sabio. No, es una orden. Tu necesidad es ser sabio. Tu necesidad es pensar, tu necesidad es comprender, tu necesidad es discernir. Y cuando nosotros discernimos, entonces nosotros comprendemos que la obra del Espíritu se está cumpliendo, se está desarrollando. Cuando nosotros reconocemos, entonces, ay, sí, Señor, me equivoqué, fallé, hablé, hay arrepentimiento, hay oportunidad para el perdón y la obra continúa. Y que la instrucción no es solo para mí o no es solo para el líder, es para todos los creyentes. Todos los creyentes necesitan ser dirigidos por el Espíritu Santo. Todos los creyentes necesitan vivir la obra del Espíritu. No solo por momentos, sino por obligaciones, o sea, por circunstancias que estamos viviendo. Esa llenura tiene que ser constante, tiene que ser eficaz. Y los resultados de esa obra en el Espíritu casi que son, uno, la manifestación constante del gozo, de esa manifestación del fruto del Espíritu, que ya los hemos estudiado. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, humildad y mansedumbre y dominio propio. Entonces, cuando nosotros hablamos de eso, estamos hablando de que yo tengo clara mi posición. Cuando yo tengo eso, está muy definido. Segundo, que nos convertimos en personas útiles. O sea, no personas como que, ay, no, tengo como excusas para hacer la obra. No, somos personas útiles para hacer las cosas, somos personas útiles para ayudar a otros, somos personas útiles para dar ánimo, somos personas útiles para ayudar en la obra del Espíritu. Y nuestras palabras van a ser de edificación, de consolación, de exhortación, de bendición para otros. Ese sería nuestro tercer lugar. Y el cuarto lugar es que nuestros corazones van a estar llenos de agradecimiento, de alabanza, de adoración. O sea, nosotros vamos a poder dar la palabra, vamos a poder dar soluciones a personas. Entonces, cuando nosotros dimensionamos la obra del Espíritu, la estamos viendo en plenitud de condiciones. No podemos actuar separados de la obra del Espíritu. Hoy necesitamos que esa llenura sea parte de nosotros. Recordemos que hay que desarrollar la tarea que tenemos en nuestros libros y responder las 4 preguntas. ¿Cómo obra en la vida del creyente el Espíritu Santo? ¿Cómo lo percibimos? Esa obra espiritual. Definamos qué es la llenura y cómo mantenemos la llenura. Estas 4 preguntas están en sus libros. Por favor, respóndanlas y se la envían a su maestro. Dios los bendiga. Estamos en contacto.